El tema del día de hoy es solamente para enseñarles o validar cuáles son las confirmaciones que yo necesito para poder entrar a un trade. En este caso, principalmente lo que yo requiero para entrar a un trade es, bueno, también hacerles saber a ustedes que yo solamente ocupo un solo activo. Entonces, para mí eso es importante, ya que la estrategia en la cual yo hago mis trades, en la cual yo hago mis operaciones, es una estrategia muy sencilla. Y el hecho de que sea sencilla es incluir que solamente me enfoco en un solo mercado, en un solo activo. El mercado en el cual yo estoy enfocada es el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es un índice bursátil que registra el desempeño de las 100 empresas estadounidenses e internacionales más grandes del mundo. Entonces, por este motivo es que a mí fue que me llamó más la atención, porque créanme que, por ejemplo, al hacer backtesting o al iniciar y poder validar qué tipo de mercados me agradan más, yo validé dentro de este mercado y este mercado noté que siempre hay un momento en específico en donde da un volumen más alto. Entonces, además de que da este volumen más alto, la relación de los pips, del lotaje y todo eso se maneja de una manera más sencilla también, a comparación, por ejemplo, de algunas divisas o de algunos otros activos. Entonces es por eso que yo solamente me enfoqué únicamente en este caso, pues en el Nasdaq 100, que esto es como que en términos generales, este mercado es lo que representa la gráfica a la cual yo opero, o que ya sea si ustedes deciden operarlo, pues tengan en cuenta que es un índice y registra el desempeño de las 100 empresas estadounidenses e internacionales más grandes del mundo. Como mencionaba, yo solamente opero en un horario en específico porque fue el momento en el que yo validé que el mercado, bueno, en específico este mercado que es el Nasdaq 100, se tiene una mayor volatilidad en ese momento y que es el mejor horario para tradearlo es justamente la apertura de Nueva York, porque es cuando abren las bolsas físicas de Estados Unidos, la liquidez es máxima y se producen los movimientos del precio más fuertes. Es decir, hay un movimiento más fuerte. Puede ser que antes de la apertura el mercado esté consolidado y justamente en este momento es donde yo sé que este mercado en específico, el Nasdaq 100, me va a dar el volumen y esto se repite día con día de acuerdo justo a los días hábiles que tenemos en este caso para operar en el mercado, ¿no? Que es de lunes a viernes. De lunes a viernes, el Nasdaq 100, justamente la apertura de Nueva York, tiene esta volatilidad. En este caso, les quise hacer como una comparación de los horarios. Aquí también tiene que ver con el cambio de horario y todo eso. En la actualidad, en este momento, la equivalencia de la apertura del mercado es a las 8:30, 8:30 am, 8:30 de la mañana, zona centro de México, que es el horario el cual yo valido, porque bueno, yo no me encuentro en México. Sin embargo, aquí dejé como que para que ustedes vean, ya sea que si no son de aquí de México, pues puedan validar qué horario es en el que su país puede estar en ese momento que se dé la apertura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Centroamérica, que es Costa Rica, Guatemala, Honduras, aproximadamente es el mismo horario o tiene muy poca diferencia. Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, 9:30, es decir, se le agrega una hora más. Para Argentina, Chile, Brasil es a las 11:30, es decir, se le agrega también otra hora más, 3 horas más. Y para España es a las 3:30 pm, que son 7 horas más. O sea, esa es como que la diferencia que nosotros tenemos con base al mercado y bueno, a los horarios, ¿no? Y antes de yo validar justamente, por ejemplo, mi horario para tradear es a las 8:30. Yo antes de las 8:30 es cuando empiezo a hacer mi validación para mis confirmaciones si voy a entrar o no a un trade. Y principalmente lo que me confirma si voy a entrar o no al trade,
pues es validar las noticias. En este caso, las noticias del mercado son esenciales porque proporcionan la información necesaria para tomar decisiones financieras informadas, gestionar riesgos y detectar oportunidades de inversión incluso. Y bueno, aquí les dejé dónde revisarlas. Yo, por ejemplo, las reviso directamente en Forex Factory. Forex Factory es una página que ustedes pueden buscar en cualquier navegador de internet y les va a dar en específico, por ejemplo, si ahorita ustedes revisan en el navegador, buscan Forex Factory, les va a dar las noticias del día de hoy. Sin embargo, pues ahí también pueden validar de diferentes días, etcétera. Este es como que el logo, como pueden identificarlo, que es como el logo de Forex Factory. Y cómo detectar las noticias. Forex Factory, por eso es que me gusta, porque es como que fácil de poder, bueno, validar las noticias en esta página, porque clasifica las noticias económicas en su calendario mediante un sistema de colores basado en el impacto esperado en el mercado, que es rojo, que significa mucha volatilidad. En este caso, por ejemplo, puedes no operar esas noticias que aparezcan en rojo, o incluso podrías esperar mejor al momento en el que se va a dar la noticia para aprovechar ese momento. Entonces, en ocasiones puede ser antes de la apertura o incluso después de la apertura, porque cuando hay una noticia con este color rojo, muy probablemente en la apertura a veces puede ser que no dé volatilidad porque se espera hasta que den la noticia. Y por ejemplo también está el color naranja y amarillo, que es como que volatilidad media o baja, volatilidad normal. Este tipo de noticias yo las opero sin problema porque pues ahí como tal bueno, las noticias pues no influyen tanto dentro del mercado. Y blanco es cuando de plano está consolidado, que se llegan a detectar como días inhábiles, ya sea que sean días festivos. Entonces aquí es mejor no operar, ya que te vas a encontrar con un mercado consolidado. Estos días, como lo mencionaba, se consideran como días inhábiles y no se espera nada de volatilidad. En este caso, como yo opero el Nasdaq 100, las noticias que afectan al Nasdaq 100 son las que están relacionadas con el dólar. Entonces aquí, por ejemplo, tengo, bueno, les dejé como que una imagen, así es como pueden ver, así lo marca primero la primera columna con la hora, el activo, bueno, la divisa más que nada, y ya después viene como que la noticia y el color, ¿no? Y ya posterior a esto, si yo verifico que es un momento en el que, bueno, en el apartado de Forex Factory no me detecta ninguna noticia que me impida operar, pues entonces continúo con mi análisis técnico. Ya con mi análisis técnico es cuando yo empiezo a aplicar mi estrategia. Y primero hago justo este análisis que se basa en la estructura del mercado, que esto es, por ejemplo, si es alcista o bajista en ese momento en el cual yo estoy operando, y marco mis soportes y resistencias, es decir, las áreas de ya sea que el mercado se paró, y los marco solamente las más recientes, recordemos siempre del lado izquierdo, hasta donde me permita, siempre lo más reciente. Como tradeo yo scalping, realmente no me interesa marcar soportes o resistencias de periodos muy atrás. Y también valido de patrones de alta probabilidad. Como es un mercado que les menciono que muy constantemente, y bueno, muy probablemente también todos los días da como que justamente en esa apertura del mercado en la bolsa de Nueva York nos da patrones que ya con base a lo que yo ya tengo estudiado, sé que se repiten diario en el mercado, y no solamente en este mercado, o sea, esto también se puede aplicar para cualquier otro mercado, pero por ejemplo en el caso del Nasdaq 100 yo me he percatado que estos patrones se dan justamente en la apertura. Entonces ya es como que ya sé identificarlos también, y pues he creado una intuición con base a eso. Ahora sí, la metodología que yo aplico al momento de que antes de entrar al trade,
Yo comienzo analizando desde temporalidades altas a bajas con el gráfico en temporalidades de H4, H1 y M30. Entonces, yo por ejemplo, es a las 8:30 en mi caso, ¿no? Que estoy en México. Suelo hacer mi análisis unos 10 minutos antes de que se dé la vela de la apertura de Nueva York, que empiezo, hago mi resumen. Primero analizo en H4, identifico la estructura, si es tendencia alcista o bajista en cada una de las temporalidades. Como mencionaba, primero empiezo de H4, marco válido que estén en sincronización. O sea, eso para mí es muy importante. Recordemos, el mercado es fractal. Entonces, todo lo que tú aplicas en temporalidades bajas se pueden dar en temporalidades altas y viceversa. Entonces, para mí, una de las confirmaciones más importantes también es que estén sincronizadas. Para mí, cuando yo veo que todo está sincronizado, es como de que digo, o sea, se va a dar el trade de manera correcta, como es que yo lo analizo, porque pues al final eso es lo que te determina, ya sea si es una compra o una venta, y pues gracias a que esté sincronizado, pues es como que te da más probabilidad. O sea, yo siempre me voy por lo más probable. Entonces esto nos da una tasa de probabilidad todavía más alta. También marco las respectivas áreas de soportes y resistencias más recientes de cada temporalidad. Me voy a H4, valido mi estructura, marco mis soportes y resistencias, solamente las más recientes. No me voy más atrás. Después me bajo a H1, nuevamente valido mi estructura del mercado y marco mis soportes y resistencias. Y posterior a esto me voy a M30. El gráfico que va a decidir mi entrada es el gráfico de 30 minutos, es decir, que cada vela equivale a 30 minutos. Mi vela que me da el volumen y que me da la entrada va a ser la vela de M30. Entonces así es como yo aplico esto. Y también lo más importante en relación a esto son los patrones de alta probabilidad que les mencionaba. Con estos patrones yo decido si voy a entrar o no, y al final yo valido estos patrones justo ya en el gráfico de M30. En este caso, uno de los patrones que más comúnmente se da dentro del mercado, y como mencionaba, no solamente en el Nasdaq 100, sino en diferentes otros activos, pero en este caso yo me espero hasta que me den estas confirmaciones, que es, por ejemplo, el rompimiento conservador. En este momento, bueno, el rompimiento conservador siempre se encuentra en el momento preciso donde ya generó un rompimiento y retroceso en dirección a otra estructura. Aquí, por ejemplo, les dejo imágenes sobre cómo es un rompimiento. Recordemos, por ejemplo, yo marco, en este caso, mis resistencia y mi soporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el mercado se encuentra en un apartado donde, por ejemplo, la vela de antes de M30 tendría que haber cerrado así. Es decir, que ya había generado este rompimiento, y ahora para yo entrar, y debido a que es un rompimiento conservador, pues yo siempre espero un retroceso y que dé fuerza hacia la estructura contraria, es decir, hacia otra. Es por eso que les mencionaba este retroceso y dirección a otra estructura, porque aquí dio un retroceso hacia la baja, siempre respetando el cuerpo de la última vela, y se va hacia la dirección. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de un rompimiento conservador alcista. De igual manera aquí pues es como lo pueden validar. Por ejemplo, en donde sí de plano no entro, que es como rompimiento, cuando el mercado se encuentra en ese preciso momento, es cuando veo que hay muchas mechas. Eso sí de plano no me gusta. No considero que sea una buena indicación para que yo pueda entrar al trade. Para mí, que el mercado se acomode de esta forma es lo mejor. Obviamente, yo empezaría a ver desde aquí, ¿no? Que la vela rompió así, o así, o así, ¿no? Pero respetando esto, sin que rompa este último, bueno, ya sea resistencia,
nada más que haga un leve retroceso sin romper la estructura de la vela anterior y vaya en dirección nuevamente hacia la siguiente resistencia o hasta la siguiente área. Y así es como yo lo aplico, ¿no? Y por ejemplo, en cuestión de una tendencia bajista, también se ve que por ejemplo aquí ya rompió un soporte y esperamos el retroceso y nos vamos hacia la venta hasta que rompa también la última estructura. Por ejemplo, en el aspecto alcista nos esperamos hasta que rompa el último alto y en un escenario bajista nos esperamos a que rompa el último bajo. Obviamente, para que se cumplan estas condiciones, no tiene que romper la estructura del último alto, en dado caso que sea una venta, ¿no? O en dado caso que sea una compra, pues no tendría que romper el último bajo, porque entonces ahí ya no se están cumpliendo estos, bueno, estas reglas como tal, estas confirmaciones. Y aquí nos encontramos con otro patrón de alta probabilidad. En este patrón de alta probabilidad nos encontramos con un rompimiento arriesgado. Es arriesgado porque está justo en el lugar de la reacción. Y en este caso, para mayor seguridad, esperas de igual manera a que haga el retroceso y tomas la entrada. Porque a veces el mercado es engañoso, entonces también te puedes encontrar con que la última vela antes de las 8:30 puede cerrar justo en el lugar donde se encuentra ya sea tu soporte o tu resistencia. Por eso es que yo les mencionaba, yo me baso con mis soportes y resistencias las más recientes y siempre que se da la apertura, pues obviamente me encuentro en cualquiera de estos escenarios de los patrones de alta probabilidad, que en este caso pues es un rompimiento arriesgado, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, aquí en un caso bajista, la última vela cerró justo, o sea, no rompió ni siquiera el soporte o resistencia anterior. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo bajista, se quedó justamente aquí, o sea, no lo rompió. Y ahora, para que yo pueda entrar a las 8:30, mi vela de volumen tiene entonces que dar un leve retroceso, igual respetando en el aspecto bajista, que no rompa el último alto de la vela anterior. Y ahora sí, al momento del retroceso, tiene que romper ese soporte. Y ya, ahí es cuando ya me da la confirmación y es cuando puedo entrar. De igual manera, en el aspecto alcista, también, o sea, puede ser que antes de las 8:30 la vela que cerró estuvo exactamente en el punto de la resistencia. Entonces, lo que yo espero es que dé un leve retroceso sin romper el último bajo de la vela anterior y entro hasta que rompe el último alto de la vela anterior. No sé si me van entendiendo. Y ya ahí es como que otra confirmación donde yo digo, o sea, ok, ya se cumplió de que no hay noticias, ya se cumplió de que mi mercado está sincronizado con las temporalidades validadas de H4, H1, M30 y ahora espero esta confirmación. Como les mencionaba, siempre que yo estoy en el mercado, tiene que estar en estos escenarios específicos para que yo pueda entrar a un trade. Y aquí también es un ejemplo de lo que no, o sea, por ejemplo aquí, que nos encontramos en este apartado, ¿no? Y para entrar al trade, pues yo forzosamente tendría que esperar a que hiciera un leve retroceso y rompiera este soporte. Y aquí, por ejemplo, pues no entraría porque solamente hizo el retroceso, pero se mantuvo en la misma zona. Entonces eso tampoco no me da ninguna indicación de que yo pueda entrar. Otra cosa que tampoco me agrada es que la última vela antes de las 8:30 no tenga ningún tipo de mecha. O sea, lo que no me gusta es que tenga mechas larguísimas, pero tampoco que de plano no tenga mechas. Eso tampoco no me da buena espina. Entonces ahí sí no entro. Y nos vamos con otro patrón de alta probabilidad que es un fake out o un falso rompimiento. El falso rompimiento se identifica cuando el precio ya no pudo romper y se regresa a la zona para continuar otra estructura con fuerza. Entonces aquí también lo podemos identificar.
Por ejemplo, en el aspecto bajista, sí, en el aspecto bajista nos encontramos con que bueno, de las dos velas anteriores aquí por lo regular te llegas a basar porque recordemos un soporte o una resistencia se marca ya solamente con dos velas. En este caso, por ejemplo, una alcista y una bajista, ¿no? Para marcar una resistencia. Y aquí, por ejemplo, vemos que marcó esto, es decir, que rompió la resistencia y la vela antes de las 8:30 también la rompió, pero se regresó a la misma zona anterior, es decir, antes del otro punto. Entonces aquí, para que yo valide que efectivamente es un fake out, es decir, un falso rompimiento, que en este caso sería un falso rompimiento de una resistencia, ¿no? Pues yo esperaría igual a que dé un leve retroceso respetando por ejemplo, la resistencia, ¿no? Que ya no vuelva a generar otra vez el rompimiento de esa zona, sino que respete esa zona, también que no rompa el último alto y vuelva a generar otro bajo. Y al momento de que rompe el último bajo de la vela anterior es cuando yo entro. Como les mencionaba, así es como se puede detectar la estructura de un fake out, en donde ya se validó una nueva resistencia, pero no siguió esa estructura. Es decir, se va a la dirección contraria o en ocasiones se regresa ya sea a la otra zona es como si estuvieras operando un retroceso en temporalidades bajas. Y así es como se puede aplicar y ya en cuestión del tema alcista, pues igual. Por ejemplo, aquí te puedes encontrar con que ya había generado un rompimiento de la estructura del último soporte. Sin embargo, la vela antes de las 8:30 volvió a generar ese rompimiento, pero ya no rompió la vela anterior, es decir, por ejemplo, en este caso el último bajo, ¿no? Para cumplir las condiciones de que vaya a ser de que vaya a continuar esa tendencia. Entonces lo que hace es regresarse y entonces lo que yo esperaría es nuevamente que genere un leve retroceso sin hacer otro bajo más bajo y esperaría a que generara el rompimiento del último alto de la vela anterior. Y ahí es cuando ya de verdad ya estaría yo entrando o haciendo la operación. Es así como lo aplicamos. Bueno, es así como yo lo aplico. Un fake out se puede operar muchas veces. Bueno, por ejemplo, yo en Instagram he llegado a subir como que mis entradas o en TikTok. Y hay personas que dicen así como de, pero ¿por qué estás entrando? Si es obviamente ya después de que tú ves el gráfico una hora después, pues te das cuenta que era un fake out. Pero tú le puedes dar provecho con temporalidades más bajas porque pues es scalping y al final de cuentas es en un periodo de tiempo muy corto y le puedes sacar provecho a esos fake outs también, sabiendo reconocerlos. Y otro de los patrones que también es muy probable que se den es un weak fill. Este movimiento es altamente probable, trata de rellenar la estructura anterior y sucede cuando se consolida después de tomar dirección hacia una tendencia, se regresa hasta cubrir la estructura anterior. También este es otro de los patrones que yo he estado subiendo a mi Instagram sobre los weak fills. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú ya marcaste una zona de resistencias o de soportes, ¿no? Y te percatas que ya había cubierto. También se trata en ocasiones estos también puede ser retrocesos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, se basa en que cubre la estructura anterior. Un ejemplo aquí en el aspecto bajista, ¿no? Ya venía de una estructura donde había generado un bajo y un alto. Y ahora para que tú puedas entrar, ya que aquí, por ejemplo, ya había generado, se quedó ahí el precio y la última vela antes de las 8:30 está como que en el momento en el aspecto bajista, ¿no? Está en el momento como para continuar la estructura y lo más probable que pase es que se rellene toda esta estructura anterior. Es decir, el volumen que nos va a dar probablemente sea para rellenar esta estructura.
y muchas veces también es de los patrones que más comúnmente lo van a ver en cualquier mercado, que por ejemplo ya viene bajista, alcista y se espera ahí el precio, y ahora lo que esperamos es que el precio, o bueno, la siguiente vela de volumen rellene la estructura anterior. Y de igual manera pasa con tendencias alcistas, ¿no? El mercado va subiendo, hace el retroceso y ahora lo que se espera es rellenar ese retroceso anterior, por así decirlo. Entonces no sé si me vayan entendiendo, así es como que yo los identifico. Solamente estos patrones, si yo los identifico en el mercado, es cuando ya sea entro a compra o entro a venta. Si estoy en el momento de la apertura y no veo nada claro con ninguno de estos patrones, lo que hago es simplemente no opero y ya. Porque muchas veces está consolidado, muchas veces no me da estas confirmaciones. Y si no se cumplen mis confirmaciones, no entro y punto. Y créanme que esto me ha salvado mucho de perder dinero. Y además, también considerar que yo tengo cosas en específico. Bueno, en este caso yo les llamo mis red flags, que me indican que ese no es un momento adecuado para que yo entre a un trade. Por ejemplo, yo no entro a un trade, ya les mencioné qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo requiero y cuáles son mis confirmaciones para que yo pueda entrar a un trade. Pero también existen puntos con los cuales yo digo, no, de plano no voy a entrar porque me está dando red flags. Entonces yo no entro a un trade cuando, por ejemplo, mi última vela termina con una mecha larguísima, que era como los ejemplos que les daba aquí. Que por ejemplo aquí, ¿no? Que tiene una mecha larguísima, o sea, ahí de plano yo no me gusta, no entro. O cuando el mercado está consolidado. Ahí también de plano, pues si no veo ningún tipo de estructura, ningún tipo de patrón, no están sincronizados mis gráficos en cuanto a las temporalidades que yo utilizo, de igual manera, o sea, para mí es red flag y no entro. También yo gestiono mis riesgos. Entonces, si la última vela tiene, bueno, al momento de yo medirla, equivale a muchos pips, también eso es un red flag. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que voy a tener que arriesgar demasiado. Obviamente ahí también puedes jugar con un lotaje dinámico y todo eso, pero en ocasiones yo lo que prefiero es mejor no operarlos. Ya también a veces cuando tienes un lotaje estático, pues tú te puedes poner tus reglas de que no sea mayor. Por ejemplo, yo en dado caso de que esté con un proyecto de lotaje estático, no permito que la vela tenga, bueno, al momento de medirla, mida más de 50 pips. Entonces ahí también de plano mejor no entro. Y cuando la última vela no forma ninguna mecha, que también era el otro ejemplo que les daba, cuando de plano, por ejemplo aquí, o sea, no marca ningún tipo de... Pues está como que te vas a los dos extremos, ¿no? Que tanto que tenga muchísimas mechas o como que de plano no genere ninguna mecha. Eso también, o sea, porque no me marca un punto específico en el cual yo pueda entrar al trade. O por ejemplo, cuando mi vela de volumen de las 8:30 no genera ningún tipo de retroceso, porque obviamente te necesitaría generar una mecha, ¿no? Entonces también no entro. Eso ya para mí sería muy arriesgado. Y pues también no entro cuando una noticia roja se dio antes del momento de apertura. Por ejemplo, obviamente yo abro mi Forex Factory y veo que la noticia en color rojo se dio antes de las 8:30. Entonces prefiero mejor no operarlo porque muy probablemente como ya se dio mucha volatilidad antes de la apertura, en el momento en el cual yo voy a operar va a estar consolidado. Entonces ahí también ya no entro. Y cuando hay noticias blancas, eso pues por default, ¿no? Cuando hay noticias blancas es mejor no operarlas porque pues el mercado va a estar consolidado, muy probablemente no me da mis confirmaciones y mejor prefiero ni siquiera revisarlo. Y antes de la apertura, o sea, también hay muchas veces en las que antes de la apertura tú ves que se están dando tus confirmaciones y en ocasiones, o sea,
bueno, yo por ejemplo llegué a cometer el error de pues de operarlos, ¿no? Pero justamente cuando daba la apertura, o sea, era otra cosa, porque ahí es cuando hay más volumen, entonces pues llegué a perder dinero por esa situación. Entonces lo que ahora yo hago es esperarme hasta que sean las 8:30, aunque antes de que sean las 8:30 yo ya haya visto esas confirmaciones, prefiero ignorarlas hasta que sean las 8:30. O sea, eso sí es de ley que tengo que respetarlo. Y también ya no entro cuando estoy yo en el gráfico, ya hice como que todo mi análisis y el mercado está muy lento, o sea que ya sé que se tardó ya más de 30 minutos, incluso a veces hasta más de 10 minutos o 15 minutos, yo digo, no, o sea, no es un buen día, siempre por lo regular es muy volátil, es decir, se mueve muy rápido el Nasdaq 100, entonces cuando se tarda demasiado, quiere decir que no va a haber un buen trade también, entonces prefiero no operarlo. Y ya a veces le doy oportunidad, pero si de plano se tarda más de 30 minutos, ya mejor no. Y pues eso sería todo. No sé si me entendieron. Me gustaría que me manden en el chat porque ya mero se termina la sesión. Igual pues muchas gracias por su atención. Quise hacerlo lo más rápido posible para que no se cierre antes de... Igual les recuerdo que pueden seguirme en mis redes, en el Instagram, en TikTok, en YouTube. Igual pues voy a estar subiendo los videos a YouTube para las personas que no se pudieron conectar. Y recuerden que mis entradas las mando, bueno, no las mando como tal ya después de haberlas tomado. Hago una breve explicación en mis historias de Instagram. Entonces no sé si hay alguna duda, si pudieron entenderlo. Con respecto a índices sintéticos, ¿cómo se calcularía el horario? Pues bueno, por ejemplo, yo como mencionaba en Nasdaq 100, yo sé que la apertura de Forex es a las 7 de la mañana, me parece. Pero para este caso de, pues, por ejemplo, del Nasdaq 100, que es un índice, la apertura, bueno, la bolsa de Nueva York inyecta dinero hasta 1 hora y media después de que se dio la apertura de Forex. Sí, ya como les mencionaba, siempre a la hora de que yo estoy generando mi operación, espero que la nueva vela que me dé tenga un retroceso y la última vela que haya cerrado igual tenga una pequeña, o sea, que no tenga una mechota, pero que sí tenga una pequeña mecha porque al final cuando rompe esa mecha, ese es mi punto de entrada, siempre. Y ya también cuando sea la apertura, que sea a las 8:30, espero que mi vela de volumen, mi vela de apertura, también tenga una leve mecha, porque esa es la que me da el retroceso, ¿no? Y pues creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque se nos va a cerrar. Muchas gracias por estar presentes y ya quedamos en el canal para ver qué día se daría la sesión de la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí y gracias por sus comentarios.